Wake to the sound of our door slamming up against the wall. I could see the silhouette of someone standing over us. Immediately, gun blasts begin to go off. I'm starting to scream, Penny's screaming. We're being riddled with gunfire, I'm getting hit. And I remember throwing my body over Penny, trying to protect her. I took several shots in the chest and took a blast in the face, and then that shot blew me out of bed. I'm laying down in a pool of blood, and I'm trying to speak, but I can't. And I could hear heavy breathing, somebody standing over me, and I could hear the reloading of the gun. I was shot 11 times. En una tranquila comunidad de Texas, la madrugada se rompió con una escena que parecía salida de una pesadilla. Una casa envuelta en llamas, un hombre gravemente herido arrastrándose por el suelo y una llamada desesperada al 911 anunciaban que algo monstruoso acababa de ocurrir. Lo que en un principio parecía un ataque violento, pronto revelaría una historia mucho más oscura. Detrás del incendio, los disparos y la brutalidad que destruyó a toda una familia, se escondía un plan cuidadosamente preparado que nadie en aquella pequeña ciudad habría imaginado. Y mientras los investigadores comenzaban a reconstruir lo ocurrido dentro de aquella casa, descubrirían que el verdadero horror no solo estaba en la forma en que murieron las víctimas, sino en quién había estado detrás de todo. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. La tarde parecía tranquila en Alba, Texas, hasta que una escena aterradora rompió la calma del vecindario. Tommy, un residente de la zona, se encontró con algo que jamás olvidaría cuando vio a su vecino Terry Caffey arrastrándose gravemente herido hacia su propiedad mientras su casa ardía a la distancia. La imagen era perturbadora y el humo elevándose desde la vivienda hacía evidente que algo terrible acababa de ocurrir. Sin perder tiempo, Tommy llamó al 911 mientras trataba de auxiliar al hombre que apenas lograba mantenerse consciente. El operador hizo preguntas urgentes mientras la situación se desarrollaba frente a él. Terry respiraba, pero estaba gravemente herido y sangraba mientras el fuego consumía su casa a pocos metros. La conversación con el operador era tensa y apresurada. Tommy respondía como podía mientras intentaba ayudar al herido, describiendo el incendio y el estado crítico de Terry. Entre preguntas sobre su respiración, su nivel de conciencia y la gravedad de las heridas, el vecino insistía en que debía colgar para socorrerlo mejor. La urgencia de la situación era evidente y cada segundo parecía decisivo. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero lo que encontraron era mucho más oscuro de lo que inicialmente parecía. No se trataba solo de un hombre herido frente a una casa en llamas, porque la escena escondía una tragedia mucho mayor que apenas comenzaba a revelarse. Terry logró explicar a los investigadores que había reconocido a quien había irrumpido en su hogar. La familia Caffey era conocida en la comunidad como un hogar respetado y profundamente religioso. Terry era pastor y junto a su esposa Penny criaban a sus 3 hijos bajo valores cristianos muy arraigados. Erin, de 16 años, era la mayor y la única hija del matrimonio. Sus hermanos menores eran Matthew, de 13 años, y Tyler, de apenas 8. Dentro de la iglesia, Erin era especialmente conocida por su voz. Participaba en el coro y con frecuencia interpretaba solos que conmovían a quienes la escuchaban. Para muchos miembros de la congregación, la familia representaba un ejemplo de fe y estabilidad. Como ocurre en muchas familias con hijos adolescentes, la vida de Erin comenzó a cambiar cuando inició una relación sentimental con Charlie Wilkinson, que tenía 18 años. Desde el principio, su presencia generó cierta inquietud en los padres de la joven. La primera vez que Charlie fue invitado a cenar con la familia, dejó una impresión incómoda, porque sus respuestas durante la conversación resultaron ásperas y poco respetuosas para alguien que apenas conocía a los padres de su novia. Aunque el momento no pasó de ser una situación incómoda, aquel comportamiento llamó la atención.
A pesar de ello, Charlie continuó visitando la casa de los Caffey con frecuencia e incluso acompañaba a la familia a la iglesia en algunas ocasiones. Para quienes observaban la relación desde fuera, podía parecer simplemente el comportamiento algo rebelde de dos adolescentes. Sin embargo, detrás de esas primeras interacciones, comenzaban a percibirse señales que con el tiempo adquirirían un significado mucho más inquietante, ya que la relación entre Erin y Charlie empezaba a volverse cada vez más intensa y absorbente. Con el paso del tiempo, los padres de Erin comenzaron a notar cambios claros en la actitud de su hija. La joven parecía distanciarse de casi todos a su alrededor, mientras su relación con Charlie se volvía cada vez más absorbente. Pasaban largos periodos juntos y mostraban afecto en público, incluso en contextos donde resultaba inapropiado. Después de los servicios religiosos, por ejemplo, solían apartarse del resto de los feligreses y permanecer solos mientras el resto de la congregación conversaba. Ese aislamiento comenzó a preocupar a Terry y Penny, quienes observaban cómo su hija parecía cerrarse cada vez más. Por eso, intentando mantener cierta estabilidad en la situación, los padres decidieron establecer reglas claras. Charlie podía visitar la casa, pero únicamente bajo su supervisión. Entre semana debía retirarse a las 9 de la noche y después de esa hora, Erin solo podía hablar con él por teléfono hasta las 10. Aún con esas restricciones, la relación no perdió intensidad. Charlie incluso llegó a comprarle un anillo de compromiso a Erin, algo que resultaba alarmante considerando la edad de ambos y la rapidez con la que se desarrollaba su vínculo. Aunque muchas familias atraviesan conflictos similares durante la adolescencia de sus hijos, Penny y Terry comenzaron a sentir que aquello ya no era simplemente una etapa pasajera. Finalmente, Penny decidió intervenir con firmeza, y convencida de que la relación estaba teniendo una influencia negativa sobre su hija, le dejó claro que debía terminar. La decisión fue tajante y buscaba protegerla antes de que la situación continuara empeorando. Esa determinación marcaría un punto de tensión dentro de la dinámica familiar. Para los padres se trataba de una medida necesaria, pero para Erin y Charlie representaba un obstáculo que no estaban dispuestos a aceptar fácilmente. Mientras la vida en la casa de los Caffey continuaba aparentemente normal. Una noche, mientras todos dormían, la calma se quebró de forma repentina cuando la puerta de la habitación de Terry y Penny se abrió violentamente. El silencio fue interrumpido por una serie de fuertes estallidos que resonaron dentro de la casa. Los disparos atravesaron la habitación mientras los padres apenas lograban reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. Ambos recibieron múltiples impactos mientras intentaban comprender la situación que se desarrollaba frente a ellos. Todo había sucedido en cuestión de segundos. A pesar de las heridas, Terry logró reconocer a uno de los atacantes que se encontraba dentro de la habitación sosteniendo el arma. No estaba solo, había otra persona con él y era su amigo Charles Wade. Ambos portaban también dos espadas largas, y Terry permanecía inmóvil en el suelo mientras trataba de mantenerse consciente. En medio del caos, escuchó la voz de su hijo Matthew desde otra parte de la casa. El muchacho preguntaba confundido qué estaba sucediendo. Poco después se escucharon más disparos. El segundo joven disparó contra Matthew, impactándolo en el rostro. La violencia dentro de la casa continuaba escalando mientras cada habitación se convertía en un escenario de terror. El ataque no se detuvo allí. Mientras tanto, el pequeño Tyler, de apenas 8 años, intentaba esconderse dentro de un armario. El niño se ocultó en silencio, esperando no ser encontrado. Estaba rodeado por los sonidos del ataque que ocurría en su propio hogar. Sin embargo, los agresores terminaron descubriendo su escondite. El miedo que debió sentir en esos momentos es difícil de imaginar. Poco después, el niño fue atacado con las espadas que llevaban los intrusos. Después del ataque dentro de la casa, los agresores regresaron a la habitación de los padres. Charlie volvió hacia Penny, que aún se encontraba gravemente herida. Para asegurarse de que no sobreviviera, la apuñaló en el cuello. La brutalidad del ataque mostraba que los responsables no querían dejar testigos. Cuando creyeron que nadie quedaba con vida dentro de la vivienda,
decidieron provocar un incendio para borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Utilizaron encendedores para prender fuego a los muebles y a las sábanas dentro de la casa, y poco después, las llamas comenzaron a extenderse rápidamente por las habitaciones. Con el fuego creciendo detrás de ellos, abandonaron el lugar y se marcharon en un automóvil. Creían que todo había terminado. Sin embargo, algo ocurrió que ninguno de ellos esperaba. Terry aún seguía con vida dentro de la casa en llamas, y a pesar de sus graves heridas, Terry luchó por mantenerse consciente mientras el humo comenzaba a llenar la casa con el fuego, avanzando por las habitaciones. Con un esfuerzo desesperado, logró arrastrarse fuera de la vivienda. Su único objetivo era alejarse lo suficiente para pedir ayuda. En medio de la oscuridad de la noche, consiguió llegar hasta la propiedad de un vecino. Allí fue donde finalmente colapsó, gravemente herido. Fue en ese momento cuando Tommy lo encontró y realizó la llamada de emergencia. Aquella llamada desencadenaría la rápida llegada de policías, bomberos y paramédicos. Mientras los equipos de rescate atendían a Terry, los bomberos luchaban por controlar el incendio que consumía la casa de los Caffey. A pesar de sus esfuerzos, la vivienda terminó completamente destruida por las llamas, y con el paso de las horas comenzaron a recuperarse los cuerpos dentro de los restos de la casa. Mientras la escena del crimen era procesada, los investigadores comenzaron a buscar al principal sospechoso señalado por Terry, y la información permitió a los oficiales iniciar rápidamente un operativo. En camino al lugar, las autoridades identificaron un vehículo que llamó su atención. Estaba estacionado frente al remolque de Matthew Wade. Matthew era el hermano mayor de Charles. Su casa era conocida como un lugar donde varios jóvenes solían reunirse después de salir por la noche. Cuando los oficiales llegaron al remolque, Matthew abrió la puerta y dijo no recordar si Charlie había pasado la noche allí. Al entrar, los policías encontraron un lugar desordenado, lleno de latas de cerveza y ropa tirada por todas partes. La escena sugería que varias personas habían estado allí recientemente. Durante la inspección, uno de los oficiales notó que un marco de puerta estaba cubierto con una sábana. Cuando retiró la tela, descubrió a un joven recostado en un sofá, y a su lado había un arma. El oficial le ordenó levantar las manos con cautela antes de sacarlo del lugar bajo custodia. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Mientras los oficiales continuaban registrando el remolque, descubrieron un bolso que contenía la licencia de conducir de Erin y también encontraron casquillos de bala y munición entre los objetos del lugar. Uno de los agentes siguió revisando el interior del tráiler y en medio del desorden notó algo que parecía un mechón de cabello rubio asomándose entre varias cosas. Al principio pensó que se trataba de una muñeca, pero cuando se acercó se dio cuenta de que era una persona. Una adolescente estaba recostada en posición fetal, mirando hacia el lado opuesto del oficial, y el agente le pidió que se levantara y mostrara las manos. La joven no respondió al principio, y cuando el oficial observó mejor su rostro, la reconoció inmediatamente por la licencia encontrada. Era Erin, y poco después comenzó a hablar preguntando dónde se encontraba. Decía que no recordaba cómo había llegado allí, y afirmó que la noche anterior había estado drogada, y que sus recuerdos eran muy confusos. Según su versión, lo último que recordaba era haber bebido algo y luego ver a dos personas vestidas de negro con espadas dentro de la casa, y después de eso decía no recordar nada más. Los oficiales al principio se compadecieron de la joven porque creían que estaba enfrentando la devastadora pérdida de toda su familia. Sin embargo, la situación cambiaría cuando los investigadores comenzaron a reconstruir lo ocurrido, y Terry desde el hospital ya había mencionado que conocía el motivo del ataque. Creía que el responsable había actuado por resentimiento después de que Penny prohibiera la relación con Erin. Pero cuando Charlie fue interrogado, su versión reveló algo muy distinto. Charlie afirmó que no había actuado por venganza, y dijo que había cometido los crímenes porque Erin se lo había pedido. Según su declaración, Wade había aceptado participar
porque le prometieron $2.000 que supuestamente estaban guardados en una caja fuerte dentro de la casa de los Caffey, y Wade esperaba usar ese dinero para pagar gastos judiciales relacionados con la custodia de su hija. Los jóvenes incluso guiaron a la policía hasta los lugares donde habían arrojado parte de la evidencia, y bajo un puente y en un río se encontraron objetos utilizados durante el crimen. De acuerdo con las declaraciones después del ataque, Erin, Charlie y Wade fueron recogidos por la novia de Wade, Bobby Johnson, quien los llevó en automóvil después de abandonar la casa. Según Wade, Bobby no conocía el plan inicialmente, aunque terminó involucrada en los hechos al transportarlos esa noche. Los jóvenes explicaron que antes de regresar a la casa de los Caffey, se reunieron en un cementerio donde pasaron cerca de una hora hablando y revisando el plan. Charlie afirmó que intentó convencer a Erin de que escapara de su casa en lugar de matar a su familia, pero ella insistía en que quería que desaparecieran para siempre. Incluso mencionó que sus hermanos también debían morir y decía que la molestaban constantemente. De acuerdo con el plan, Wade debía encargarse de algunos de los ataques, mientras Charlie se ocupaba de los padres, y entraron a la casa armados con un rifle calibre 22 y 2 espadas samurái. A pesar de lo cuidadosamente planeado del crimen, el plan falló en un punto crucial. Terry sobrevivió mientras los implicados abandonaron el lugar creyendo que nadie había quedado con vida. Después del crimen, Erin proporcionó la combinación de la caja fuerte para obtener el dinero y también tomaron cerca de $400 de las billeteras de Terry y Penny. Antes de marcharse, prendieron fuego a la casa con encendedores y luego observaron cómo el incendio comenzaba a extenderse mientras se alejaban en el vehículo. Según los testimonios posteriores, Erin expresó sentirse aliviada y Wade declaró que parecía feliz, incluso emocionada. Durante el interrogatorio, Bobby inicialmente afirmó no saber nada del crimen, pero terminó confesando cuando supo que los otros ya estaban detenidos. Mientras tanto, Terry continuaba recuperándose en el hospital y había sufrido fracturas en ambos pómulos, una fractura en la nariz y graves daños nerviosos en su brazo derecho. Cuando los detectives hablaron con él sobre la investigación, preguntó directamente si su hija estaba involucrada y la respuesta que recibió fue devastadora. Los investigadores le dijeron que su participación había sido significativa y Terry rompió en llanto al escuchar esas palabras. A pesar de la tragedia y de conocer los detalles del crimen, Terry continuó visitando a Erin durante su detención y todas sus conversaciones eran grabadas y podían utilizarse durante el proceso judicial. Erin fue finalmente arrestada y acusada de asesinato, y como era menor de edad, el proceso legal siguió procedimientos especiales. Durante el juicio continuó negando su participación directa e incluso escribió una declaración manteniendo su versión de no recordar lo ocurrido. Finalmente fue condenada el 2 de enero de 2009 y recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas más 25 años. Charlie Wilkinson y Charles Wade también fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y todos enfrentarían el resto de sus vidas en prisión por los crímenes cometidos. Con el paso de los años, Terry reconstruyó parcialmente su vida y se volvió a casar, tuvo otro hijo y adoptó 3 más. A pesar de todo lo sucedido, continúa visitando a Erin en prisión e incluso ha expresado su deseo de que algún día pueda obtener libertad anticipada. Con el tiempo, Erin le ha contado diferentes versiones de lo ocurrido aquella noche y en algunas asegura que intentaba impedir que Charlie llevara a cabo el ataque. People say my dad just wants to brush things under the rug, so to speak, and say that, his daughter didn't know nothing about this. And that's, I think we've established I did know. But he says, my daughter did not mastermind this. And, I didn't. And, I know that all this looks bad and everything, but I didn't know what they went in and did that night. Sin embargo, otros testimonios
revelaron que Erin había hablado antes con otro novio sobre la posibilidad de matar a sus padres, y ese joven rechazó la idea inmediatamente y se alejó de ella. Aaron and I met when we were about 16 years old at a church camp. Aaron got along with everybody. Aaron's parents, Penny and Terry, were very strict. Aaron used to sneak around and disobey her parents. I did not see any troubling signs in Aaron. One day I said, "How are you and your parents doing?" And she said, "I just wish they were dead." A few weeks later, Aaron asked me if I would murder her whole family and burn the house down, and I told her no. I thought, "You crazy bitch." I told her to get the hell out of my house. Aaron and I never spoke again after the last conversation. Never thought Aaron would actually have her family killed. Ese detalle sugiere que el plan pudo haber sido considerado mucho antes de los hechos, lo que añade otra dimensión inquietante a la historia. Terry, por su parte, escribió un libro sobre lo ocurrido titulado Terror de Noche, en el que relata cómo aquel crimen destruyó a su familia y cambió su vida para siempre. El caso de la familia Caffey dejó una herida profunda en la pequeña comunidad de Alba, Texas. En una sola noche, un hogar conocido por su fe, su cercanía y su aparente estabilidad quedó reducido a cenizas, mientras 3 vidas fueron arrebatadas con una violencia difícil de comprender. La tragedia resulta aún más perturbadora por la frialdad con la que fue planeada. No se trató de un arrebato momentáneo ni de una discusión que terminó mal, sino de un plan pensado con antelación, revisado durante horas y ejecutado con una brutalidad que incluyó disparos, espadas y un incendio destinado a borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Aún así, lo que hace este caso verdaderamente inquietante es que el único sobreviviente decidió responder al horror de una manera inesperada. Terry Caffey, el hombre que perdió a su esposa y a 2 de sus hijos en aquella noche, eligió con el tiempo seguir visitando a su hija en prisión y hablar públicamente sobre el perdón, una decisión que para muchos sigue siendo tan difícil de comprender como el crimen mismo. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.